está apartada del campamento principal, cerca de un manantial seco que solo cobra vida en las lluvias más generosas. Allí, entre cuadernos de campo, mapas desgastados y una taza de té siempre humeante, Leona pasa sus días registrando movimientos de manadas, nacimientos, migraciones, y también, a veces, despedidas. Porque en la sabana, la vida y la muerte caminan juntas, como sombras inseparables. Una tarde, mientras ajusta el telescopio hacia el horizonte, su radio cruje con una voz familiar: «Leona, ¿me copias?» «Cópito, Samuel», responde sin apartar la vista. «¿Sigues ahí sola?» «El equipo piensa que deberías volver. La temporada de tormenta se acerca, y no queremos que te quedes atrapada otra vez». Ella exhala lentamente, como si soltara algo más que aire. «No fue atrapada, Sam. Elegí quedarme». Un silencio breve, cargado de recuerdos no dichos. «Lo sé», dice él, suavemente. «Pero no tienes que cargar con todo tú sola». Leona no responde. Cierra los ojos. Ve, como tantas veces antes, el rostro de un niño masái al que no pudo salvar durante una sequía extrema 2 años atrás. Había prometido traer agua, medicinas, pero llegó tarde. Desde entonces, cada animal que salva es un acto de redención, cada uno que pierde, una grieta más en su alma. Abre los ojos y mira al cielo. Las nubes se acumulan en el oeste, grises y pesadas, como corazones rotos. Siente el olor a tierra mojada antes de que caiga la primera gota. Algo en su pecho se tensa. No es miedo. Es presentimiento. «Volveré cuando sea necesario», murmura al radio, más para sí misma que para Samuel. Apaga el aparato y se levanta. Afuera, el viento ha cambiado de dirección. Las cebras han dejado de pastar. Los pájaros han enmudecido. La sabana entera contiene la respiración. Leona camina hasta el borde del pequeño porche, descalza, sintiendo la tierra temblar bajo sus pies. No es un terremoto. Es el paso de una manada de elefantes que se aleja, buscando refugio. Entre ellos, distingue a una hembra grande, con orejas rasgadas por el tiempo y una cicatriz en la frente. La conoce, Nala. Madre desde hace poco. Siempre protectora, siempre alerta. Pero hoy, Nala mira hacia atrás. Una y otra vez. Como si hubiera dejado algo atrás. O a alguien. Leona frunce el ceño. Algo no está bien. «Ven aquí, pequeña», susurra, aunque sabe que la cría de Nala está lejos, quizás ya fuera de peligro, o quizás no. El primer trueno retumba en el cielo como un lamento. Y en ese instante, Leona siente que el mundo se prepara para romperse. No sabe aún que esta tormenta no solo arrastrará ramas y lodo, sino también esperanzas, recuerdos, y la fe de una madre elefante que pronto perderá lo único que le importa. Pero tampoco sabe que, en medio de ese caos, aparecerá una criatura blanca como la luna, silenciosa como el perdón, que cambiará para siempre lo que significa cuidar. Por ahora, solo hay viento. Solo hay lluvia que amenaza. Y una mujer que, sin saberlo, está a punto de enfrentar su mayor prueba, no salvar una vida, sino aprender a acompañar un duelo que no es suyo, pero que duele como si lo fuera. Certo, agora atue como ueme narrador storyteller desenvolva a historias en marcaco es como nome de cada tópico que for desenvolve, me conte sobre o tópico 2 con diálogo como se iu fosse o espectador, sempre lembrando de desenvolver con muita emocao, con muitos sentimentos de forma que a estrutura da narrativa utiliza uma linha temporal linear de modo o espectador sentir o que o personaje me está sentindo en español. Con 6.000 caracteres 3 y 34 de la tarde la tormenta no llegó como un aviso. Llegó como un grito del cielo. Una hora antes, el aire estaba quieto, denso, cargado de esa electricidad que hace cosquillas en la piel y eriza los pelos de los brazos. Leona ya había recogido sus cuadernos, atado las lonas sueltas de su cabaña y apagado la lámpara de queroseno. Pero no entró. Se quedó afuera, sentada en el suelo de tierra dura, con las rodillas dobladas y la mirada fija en el horizonte, donde las nubes se arremolinaban como bestias negras listas para devorar la luz. «No es solo lluvia», murmuró, como si alguien pudiera escucharla. Y entonces, sin previo aviso, el mundo se partió en dos.
El primer relámpago rasgó el cielo como una herida abierta. El trueno que siguió hizo temblar hasta las raíces de los árboles. Y luego, la lluvia. No gotas, no aguacero. Era un diluvio furioso, implacable, como si el cielo hubiera decidido lavar la tierra de todo pecado, de todo dolor, de toda vida. Leona corrió hacia su Land Cruiser, pero el camino ya era un río. El agua subía con rapidez, arrastrando ramas, piedras, el nido de una familia de tejones. Gritó, no por miedo, sino por impotencia. Porque en medio de ese caos, vio algo que heló su sangre, una manada de elefantes atrapada en una hondonada, rodeada por el agua que subía sin piedad. Nala. Gritó, aunque sabía que el nombre no significaba nada para la elefanta, pero sí para ella. Entre los cuerpos gigantescos, moviéndose en círculo, protegiendo a los más pequeños, Leona distinguió a la cría de Nala. Pequeña, torpe, apenas unos meses de vida, resbalando en el barro, intentando seguir el paso de su madre. Nala la empujaba suavemente con la trompa, instándola a avanzar, pero el agua ya le llegaba al pecho. «Vamos, pequeña. Corre», gritó Leona, como si el animal pudiera entenderla. Pero entonces, un nuevo trueno, más fuerte que todos, estalló justo encima de ellos. La cría se asustó. Dio un paso en falso. Cayó. Y en un instante, el río la arrastró. No. El grito de Leona se perdió entre el estruendo del cielo. Nala rugió. No fue un sonido de advertencia, ni de ira. Fue un lamento profundo, antiguo, que pareció detener incluso la lluvia por un segundo. Corrió tras su cría, desesperada, ignorando el peligro, ignorando el frío, ignorando todo excepto el vínculo que la unía a su hija. Pero el río era más rápido. Más cruel. Y en cuestión de segundos, la pequeña desapareció entre la oscuridad del agua. Leona se arrodilló en el barro, empapada, temblando. No por el frío, sino por la impotencia. Quiso correr tras ellas, ayudar, hacer algo, pero el río ya era un monstruo. Y ella, solo una mujer sola en medio de la tormenta. Horas después, cuando la lluvia amainó y el cielo dejó de gritar, la sabana parecía un espejo roto. Los árboles estaban doblados, los senderos borrados, y el silencio, ese silencio era peor que el trueno. Porque en ese silencio, Leona oyó el llanto de Nala. No era un sonido humano. Era más profundo. Más antiguo. Era el sonido de un corazón que ha perdido su razón de latir. Se acercó despacio, con las manos vacías, sin ofrecer falsas promesas. Solo presencia. Solo compañía. Nala estaba allí, en el mismo lugar donde la corriente se había llevado a su cría. De pie. Inmóvil. Con la trompa baja, tocando el suelo una y otra vez, como si esperara que la tierra le devolviera lo que le había arrebatado. Lo siento, susurró Leona, con lágrimas mezcladas con el agua de la tormenta. Lo siento tanto. Nala no la miró. No porque no la viera, sino porque su mundo ya no tenía espacio para miradas. Solo para ausencia. Leona se sentó a unos metros, sin hablar más. Solo estuvo ahí. Respirando el mismo aire que la elefanta. Compartiendo el mismo duelo, aunque no fuera el suyo. Porque en ese momento, entendió algo terrible y hermoso: a veces, lo único que podemos hacer por otro ser es no abandonarlo en su dolor. Pero también supo, con una certeza que le dolía en el pecho, que no podría quedarse para siempre. Que tarde o temprano, las órdenes llegarían. Que tendría que volver. Y que, al hacerlo, dejaría atrás a una madre que ya no tenía nada, salvo su pena. Y así, bajo un cielo que empezaba a clarear, entre charcos que reflejaban un mundo destrozado, nació el abandono. No por crueldad. No por indiferencia. Sino por la cruel paradoja de la vida: a veces, querer ayudar no es suficiente. A veces, el amor no puede detener el río. Pero lo que Leona no sabía, lo que nadie sabía, era que, en algún lugar de la sabana, oculto entre las sombras del amanecer, un par de ojos blancos como la en Nala seguía allí. No comía. No bebía.
Solo caminaba en círculos alrededor de aquel tramo del río donde la corriente se había llevado a su cría. A veces se detenía, levantaba la trompa y emitía un sonido bajo, profundo, que no era llamado ni grito, sino una pregunta sin respuesta: ¿dónde estás? Leona venía cada mañana, con una cantimplora de agua fresca y frutas silvestres que dejaba a cierta distancia, como ofrenda silenciosa. Nunca se acercaba demasiado. Sabía que el duelo de Nala era sagrado, íntimo, y que cualquier intrusión, aunque viniera con buenas intenciones, podía romper ese frágil hilo que aún la mantenía en pie. Una tarde, mientras observaba desde lejos, Leona vio algo que le heló la sangre. Nala se había arrodillado. No era un gesto de descanso. Era de rendición. Sus patas delanteras dobladas, la cabeza baja, los ojos entrecerrados. Parecía una estatua hecha de piel, hueso y pena. Y en ese momento, Leona sintió que el corazón se le saldría del pecho. No, por favor, no, susurró, apretando los puños. Corrió. No pensó. Solo corrió. Se arrodilló frente a Nala, a pocos metros, con las lágrimas brotando sin control. Mírame, dijo, con voz temblorosa. Mírame, Nala. Por favor, no te vayas. No ahora. La elefanta abrió los ojos. Lentamente. Y en ellos, Leona no vio ira, ni miedo. Vio vacío. Un vacío tan profundo que parecía tragarse la luz. Sé que duele, continuó Leona, con la voz quebrada. Sé que sientes que ya no hay razón, pero ella estaría aquí si pudiera. Estaría contigo. Y tú eres su memoria. Su eco. Mientras sigas viva, ella no desaparece. Nala parpadeó. Una lágrima gruesa, brillante como perla, rodó por su mejilla arrugada y cayó al suelo seco. Leona contuvo el aliento. Nunca había visto llorar a un elefante. Pero lo había leído. Sabía que lo hacían. Que sentían el duelo como nosotros. Quizás más profundamente. Vamos, dijo suavemente. Levántate. Solo un paso. Uno solo. Y entonces, como si hubiera escuchado, Nala movió una pata. Luego la otra. Se puso de pie, tambaleándose, pero de pie. Y miró a Leona, no con reconocimiento, pero sí con algo nuevo, una chispa. Pequeña, débil, pero real. Esa noche, Leona durmió junto al río, envuelta en una manta fina, con los ojos fijos en la silueta de Nala recortada contra la luna. Por primera vez en días, la elefanta no caminaba en círculo. Solo estaba. Respirando. Viva. Pero al amanecer, todo cambió. Leona despertó sobresaltada. Algo en el aire era distinto. Más denso. Más alerta. Miró hacia donde Nala había estado, y no la vio. El pánico la invadió. Nala. Gritó, poniéndose de pie. Corrió río arriba, llamándola, buscando huellas. Nada. Hasta que, al borde de un claro cubierto de hierba alta, la vio. De espaldas. Inmóvil. Como si hubiera visto un fantasma. Leona se acercó despacio, con el corazón golpeándole las costillas. Y entonces lo vio también. A unos 20 metros, entre las sombras de los árboles, estaba él. Blanco. Pálido como la luna en pleno día. Ojos dorados, fijos en Nala. No gruñía. No se movía. Solo, observaba. Un león albino. Leona contuvo el aliento. Había oído historias. Rumores. Nadie en la reserva lo había visto de cerca. Se decía que era un espíritu, un guardián, un presagio. Pero ahí estaba. Real. Vivo. Y mirando a Nala como si la conociera desde siempre. No, murmuró Leona, sin saber si debía intervenir. Pero antes de que pudiera dar un paso, el león dio uno hacia adelante. Lento. Deliberado. Nala no retrocedió. No rugió. Solo giró la cabeza,
como si reconociera algo en esa mirada blanca. Y entonces, el león hizo algo que rompió todas las leyes de la naturaleza tal como Leona las conocía. Se sentó. En silencio. A la distancia justa para no amenazar, pero lo suficientemente cerca para decir, estoy aquí. Leona se quedó paralizada, con las lágrimas volviendo a sus ojos, esta vez no por el dolor, sino por algo que no podía nombrar. ¿Esperanza? ¿Asombro? ¿Milagro? Porque en ese instante, mientras el sol naciente bañaba la sabana en oro y el viento traía el olor a tierra mojada y acacia florecida, supo que algo había clavados en aquella escena imposible, una elefanta destrozada por el duelo, y un león albino sentado frente a ella, como si el tiempo mismo hubiera decidido hacer una pausa para presenciarlo. Pero el mundo no se detiene por milagros. Y mucho menos la radio que llevaba colgada del cinturón. Leona. La voz de Samuel estalló en estática. Responde ahora. ¿Dónde estás? Ella tardó en reaccionar. Tardó porque no quería romper el hechizo. Porque temía que, si hablaba, el león desaparecería, Nala volvería a caer en su abismo, y todo lo que acababa de ver se esfumaría como el rocío bajo el sol. Estoy bien, logró decir, con la voz ronca. Estoy en el río seco, al norte del acantilado viejo. Llevas 3 días sin reportarte. Gritó Samuel. Hay órdenes directas. Debes regresar inmediatamente. La tormenta dañó las líneas de comunicación, y hay rumores de intrusos en la zona norte. Leona apretó los dientes. Intrusos. Cazadores. Turistas irresponsables. O peor, traficantes. El león albino era una rareza genética, una fortuna en el mercado negro. Si alguien lo descubría. Miró de nuevo a Kibo, ya le había puesto nombre en su mente, sin saber por qué. Él seguía allí, quieto, pero sus orejas giraban ligeramente, atentas. Sabía que algo venía. Lo presentía, como todos los animales salvajes. Pero no huía. No mostraba agresión. Solo, permanecía. Samuel, dijo Leona, bajando la voz, no puedo irme. No todavía. ¿Qué? ¿Estás loca? ¿No es una sugerencia? Es una orden. Si no regresas hoy, enviarán un equipo de rescate. No necesito rescate. Exclamó, y luego se arrepintió al ver cómo Nala levantaba la cabeza, alerta. Samuel, por favor. Hay algo aquí. Algo, importante. ¿Importante? ¿Qué? ¿Un animal herido? Llama al veterinario del campamento. Tú no eres médica, Leona. Ella cerró los ojos. Quiso gritarle que no se trataba de heridas visibles. Que no se trataba de salvar una vida, sino de honrar un duelo. Que a veces, el mayor acto de cuidado no es intervenir, sino testificar. Pero sabía que sonaría como locura. Y tal vez lo era. Volveré, dijo finalmente, con la garganta apretada. Pero dame, unas horas más. Silencio al otro lado. Luego, un suspiro cansado. 2 horas, Leona. Y si no estás en el punto de encuentro al mediodía, vendremos a buscarte. Con o sin tu permiso. La comunicación se cortó. Leona se quedó quieta, mirando el horizonte. 2 horas. 2 miserables horas para decidir si abandonaba a la única criatura que parecía entender el dolor de Nala, o desobedecía, arriesgaba su trabajo, su lugar en la reserva, todo. Se acercó lentamente, con las manos vacías, hasta quedar a unos metros de Nala. El león albino la observó, pero no se movió. No gruñó. Solo la miró con esos ojos dorados que parecían contener siglos de silencio. Nala, susurró Leona, arrodillándose. Tengo que irme. La elefanta giró la cabeza. Lentamente. Sus ojos, aún húmedos, se encontraron con los de Leona. Y en ese instante, Leona sintió que la entendía. No con palabras, sino con esa conexión antigua que existe entre quienes han perdido algo irreemplazable. No quiero dejarte, continuó, con la voz quebrada. Pero si me quedo, podrían venir otros.
Personas que no te respetan. Que no entienden lo que tú y él, miró al león, están haciendo. Kibo inclinó ligeramente la cabeza, como si asintiera. Él estará contigo, dijo Leona, más para convencerse a sí misma que a Nala. No estás sola. Nunca lo estuviste. Nala dio un paso hacia ella. Solo uno. Y extendió la trompa, no para tocarla, sino para rozar el aire frente a su rostro. Un gesto de despedida. De gratitud. De reconocimiento. Leona no pudo contener el llanto. Se llevó una mano a la boca, temblando. Perdóname, sollozó. Perdóname por irme. Por no ser suficiente. El viento sopló entonces, suave, trayendo el aroma de las flores silvestres que brotaban tras la tormenta. Y en ese viento, Leona juró escuchar un susurro, no fue tu culpa. Se levantó. Dio la espalda a Nala. A Kibo. A la escena más sagrada que jamás había presenciado. Y cada paso que dio hacia el Land Cruiser le dolía como si caminara sobre vidrios. Al subir al vehículo, miró por el retrovisor. Allí estaban, la gigante gris, erguida como un monumento viviente, y el león blanco, sentado a su lado, como un guardián de leyendas olvidadas. Arrancó el motor. Y mientras el polvo se levantaba tras las ruedas, sintió que dejaba atrás no solo a dos animales, sino una parte de su alma. Durante todo el trayecto de regreso, no habló. No lloró. Solo condujo, con los nudillos blancos y el alma en silencio. Pero en su mente, una pregunta giraba sin cesar: ¿abandoné a Nala, o le devolví su libertad? No lo sabía. Y quizás nunca lo sabría. Lo único cierto era que, desde ese día, cada noche, antes de dormir, cerraría los ojos y rezaría, no a ningún dios, sino a la sabana misma, para que Kibo no la dejara. Para que Nala encontrara paz. Y para que, algún día, ella tuviera el coraje de regresar, no como guardiana, sino como testigo. Ella asintió. Calló. Firmó los informes. Entregó sus notas. Pero su mente seguía allí, en el río seco, junto a Nala y al león blanco que no debería existir. Por las noches, se sentaba en el borde de su cama, con la lámpara apagada, escuchando el silencio del campamento. Y en ese silencio, oía el eco del lamento de Nala. Veía los ojos dorados de Kibo fijos en ella, como si la juzgaran, o como si la esperaran. Una tarde, mientras clasificaba fotos de cámaras trampa, Samuel se acercó. No con reproche, sino con una extraña ternura. ¿Sigues pensando en ella?, preguntó, sin rodeos. Leona no respondió. Solo miró por la ventana, hacia el norte. He estado revisando los mapas, continuó Samuel. Nadie ha visto rastros de Nala en los últimos 5 días. Ni huellas. Ni excrementos. Nada. El corazón de Leona se detuvo. ¿Qué estás diciendo? No lo sé, suspiró él. Pero si una elefanta adulta desaparece así, suele significar que ya no quiere seguir. Que se ha ido a morir en paz, lejos de todos. Leona se levantó tan rápido que tiró la silla. No. Ella no haría eso. No ahora. ¿Por qué no? Samuel la miró con tristeza. Perdió a su cría. Está sola. Y tú te fuiste. Las palabras cayeron como piedras. Leona salió corriendo. No sabía a dónde. Solo sabía que no podía quedarse allí, escuchando cómo enterraban a Nala antes de que hubiera muerto. Corrió hasta el almacén, tomó provisiones, una mochila, su brújula. Iba a irse. A desobedecer. A arriesgarlo todo. Pero entonces, algo la detuvo. En la entrada del campamento, un viejo guardián masái, Mse Juma, hombre de pocas palabras y muchos silencios, estaba sentado junto al fuego, removiendo las cenizas con un palo. El espíritu blanco ha regresado, dijo, sin mirarla. Leona se detuvo en seco. ¿Qué? Mi nieto lo vio ayer. Junto al río de los sauces. No cazaba. No caminaba. Solo, acompañaba.
¿A quién? Susurró Leona, con el alma en la garganta. Msehum alzó los ojos, oscuros como la noche, profundos como el tiempo. A la que llora sin lágrimas. La que lleva el cielo roto en los hombros. Leona sintió que las rodillas le fallaban. ¿Está viva? El anciano sonrió, apenas un destello en sus labios arrugados. Mientras el león blanco esté con ella, su corazón no se apagará. Él no es depredador. Es recordador. Guarda las memorias de los que se van, para que los que quedan no olviden cómo amar. Leona no entendió del todo. Pero no necesitaba entender. Solo necesitaba saber que Nala aún respiraba. Esa noche, no durmió. Se quedó despierta, mirando las estrellas, imaginando la escena, Nala, erguida bajo la luna. Kibo, sentado a su lado, como un faro en la oscuridad. Dos almas rotas, encontrándose en el lugar más inesperado. Y en medio de ese pensamiento, algo cambió en ella. Ya no quería regresar para salvar a Nala. Quería regresar para aprender de ella. Para aprender de Kibo. Para entender que el duelo no es un enemigo que hay que vencer, sino un río que hay que atravesar, incluso si uno no sabe nadar. Al amanecer, empacó de nuevo. Esta vez, no con prisa, sino con propósito. Llevaba agua, frutas secas, una manta, y un cuaderno nuevo. En la primera página, escribió, no vine a rescatarte. Vine a caminar contigo. Y esta vez, no le importaba si la despedían. No le importaba si la llamaban loca. Porque algo en su interior le decía que, si no volvía, perdería no solo a Nala, sino también a sí misma. Mientras el sol se alzaba sobre la sabana, Leona partió. Solo que ahora, no iba como guardiana. Iba como discípula del dolor. Y como testigo de Leona caminaba más despacio esta vez. No corría tras una urgencia, sino tras una certeza, que algo sagrado estaba ocurriendo allí, en los confines del río seco, y que si llegaba con prisa, con ruido, con intención de intervenir, lo rompería como un cristal fino. Llevaba 3 días caminando. Dormía bajo acacias, bebía del rocío matutino, comía frutos silvestres que conocía desde niña. Cada paso era una oración. Cada aliento, una promesa. Y entonces, al cuarto amanecer, lo vio. No a Nala. No a Kibo. Sino las huellas. Profundas, anchas, inconfundibles, las de una elefanta. Y junto a ellas, más pequeñas, redondeadas, casi fantasmales, las de un león. Pero no eran las huellas de un cazador. No iban en círculos de acecho. Iban lado a lado. Como si caminaran juntos. Leona contuvo el aliento. Siguió las marcas, con el corazón golpeándole las costillas, hasta que el terreno descendió suavemente hacia un valle oculto, rodeado de rocas rojas y árboles retorcidos por el viento. Allí, entre la neblina matutina, los vio. Nala estaba de pie junto a un charco de agua clara, moviendo lentamente la trompa sobre la superficie, como si buscara un reflejo. ¿Y Kibo? Kibo estaba tumbado a pocos metros, con la cabeza apoyada en las patas delanteras, observándola con una quietud que desafiaba toda lógica. Pero lo que hizo que a Leona se le llenaran los ojos de lágrimas no fue verlos juntos. Fue ver que Nala ya no miraba al vacío. Miraba al agua. Miraba al cielo. Miraba al león. Y en sus ojos, había algo nuevo. No era alegría. No era olvido. Era aceptación. Era presencia. Leona se detuvo al borde del valle, sin atreverse a bajar. No quería interrumpir. Solo quería ver. Solo quería ser testigo. Entonces, Kibo giró la cabeza. La miró directamente. Y no gruñó. No se levantó. Solo sostuvo su mirada, como si hubiera estado esperándola. Nala también la vio. Se quedó quieta un instante. Luego, con calma, dio unos pasos hacia el borde del valle, hasta quedar frente a Leona, separada solo por unos metros de tierra húmeda. «Volviste», dijo Leona, en un susurro, aunque sabía que Nala no entendía las palabras. Pero sí entendía el tono.
La intención. El arrepentimiento. Nala bajó la trompa y la extendió lentamente, rozando el suelo frente a los pies de Leona. No para tocarla. Para invitarla. Leona tragó saliva. Dio un paso. Luego otro. Hasta que estuvo tan cerca que podía sentir el calor de su aliento, el latido sordo de su corazón gigante. Perdóname, murmuró. Perdóname por irme. Nala no respondió con sonidos. Pero inclinó la cabeza, apenas un gesto, y luego miró hacia Kibo, como si dijera, él me cuidó mientras tú no estabas. Leona giró hacia el león albino. Él se había levantado. Caminaba con elegancia, sin prisa, hasta detenerse a su lado. Tan cerca que podía ver las motas doradas en su pelaje blanco, los destellos de luz en sus ojos. ¿Quién eres?, susurró Leona, temblando. Kibo no respondió. Pero se sentó. Y esta vez, no miró a Nala. Miró a Leona. Y en esa mirada, ella vio algo que la dejó sin aliento, reconocimiento. Como si él supiera quién era ella. Como si supiera todo lo que había perdido, y todo lo que aún podía sanar. De pronto, un ruido lejano rompió el hechizo. Un motor. Leona se tensó. Miró al norte. Entre los árboles, una nube de polvo se alzaba. No, susurró. Kibo se puso de pie de inmediato. Sus orejas se enderezaron. Nala emitió un sonido bajo, de alerta. Vienen, dijo Leona, con urgencia. Tienen que esconderse. Pero Kibo no huyó. En cambio, miró a Nala, luego a Leona, y dio 2 pasos hacia el este, hacia una grieta en las rocas que Leona nunca había notado. Era una cueva. Pequeña, oculta por enredaderas. Nala entendió. Comenzó a caminar hacia allí, con paso firme. Kibo la siguió, pero antes de entrar, se detuvo y miró atrás. A Leona. Ella dudó. ¿Debía ir con ellos? ¿O quedarse afuera, distraer a quienes venían? El motor sonaba más cerca. Voces. Risas. No eran guardas. Eran forasteros. Vayan, dijo Leona, con voz firme. Yo los detendré. Kibo la miró un segundo más. Luego, sin un sonido, desapareció en la sombra. Leona se quedó sola, de pie en medio del valle, con el viento agitando su cabello y el corazón latiendo como tambor de guerra. Sabía que si la descubrían ayudando a esconder a un león albino, la expulsarían. Quizás peor. Pero también sabía algo más profundo, más antiguo que el miedo, que a veces, proteger no es una elección. Es un juramento hecho en silencio. Cuando el alma reconoce otra alma, se quitó la chaqueta y la arrojó sobre un arbusto espinoso, luego tomó una rama caída y la arrastró por el suelo, borrando las huellas que conducían al valle. Corrió hacia el sendero principal, se paró en medio del camino y levantó las manos, como si fuera una guardia más, como si tuviera autoridad, aunque ya no la tuviera. El vehículo apareció entre la neblina, una camioneta vieja, con ventanas rotas y el logo de una empresa de turismo fotográfico, apenas visible en la puerta. 3 hombres. Rostros curtidos, miradas ávidas. Uno llevaba binoculares colgados del cuello. Otro, una cámara con un teleobjetivo enorme. El tercero, sostenía algo que hizo que a Leona se le helara la sangre, un rifle. ¡Alto!, gritó, con voz firme, aunque le temblaban las rodillas. Esta zona está restringida. El conductor frenó bruscamente. Bajó del vehículo, escupiendo al suelo. ¿Y tú quién eres? ¿La reina de las fieras? Soy guardiana de la reserva, mintió, enderezando la espalda. Y si cruzan esta línea sin permiso, serán arrestados. Uno de los hombres soltó una risa seca. Nos dijeron que hay un león blanco por aquí. Una rareza. Millones en el mercado negro, o en una buena foto para Instagram. Leona sintió que el estómago se le retorcía. No eran turistas. Eran cazadores disfrazados. Y sabían exactamente lo que buscaban. No hay ningún león blanco, dijo, manteniendo la calma. Son historias de ancianos.
Supersticiones. Ah, sí. El hombre con la cámara sonrió, frío. Entonces no te importará que echemos un vistazo. Dio un paso adelante. Leona bloqueó el camino. Si das un paso más, llamaré al cuartel general. Tienen dron sobrevolando esta zona. Ya están en camino. Era mentira. Pero rezó para que sonara a verdad. El hombre con el rifle entrecerró los ojos. Mueve esa maldita pierna, mujer, ¿o qué? Gritó Leona, con una furia que ni ella misma conocía. ¿Dispararás frente a testigos? ¿Aquí, en plena luz del día? Porque si tocas ese gatillo, no solo perderás tu licencia, perderás tu libertad. Y tu vida, si yo decido que fue en defensa de una especie protegida. Hubo un silencio tenso. El viento sopló, trayendo el olor a tierra mojada, y algo más. Un sonido lejano. Un gruñido bajo, casi inaudible. Kibo. Leona contuvo el aliento. No salgas, rogó en silencio. Por favor, no salgas. Pero el león albino no era tonto. Sabía que su presencia sería una sentencia de muerte. Así que permaneció en la sombra. Solo su mirada, desde la grieta entre las rocas, seguía todo. Vámonos, dijo el conductor, finalmente. No vale la pena con esta loca. Subieron al vehículo. Pero antes de arrancar, el hombre con la cámara la miró fijamente. Sabemos que está aquí. Y volveremos. De noche. Cuando no haya testigos. La camioneta se alejó, dejando una nube de polvo y un frío que no venía del viento. Leona se desplomó de rodillas, temblando. No de miedo. De rabia. De impotencia. Porque sabía que no se irían. Que volverían. Y que la próxima vez, no habría advertencias. Corrió de vuelta al valle. Nala ya había salido de la cueva. Kibo estaba a su lado, alerta, tenso. Ambos la miraron como si supieran que el peligro no había pasado, solo se había ido a esconder. Tenemos que moverlos, susurró Leona, más para sí misma. No pueden quedarse aquí. Miró al horizonte. Al oeste, más allá de las colinas, estaba el corazón de la reserva, zona protegida, con cámaras, patrullas, drones reales. Si lograba llevarlos allí, estarían a salvo. Pero era un viaje de 2 días. Y Nala aún estaba débil. Kibo, aunque fuerte, era un blanco fácil con su pelaje blanco. No podemos ir solos, murmuró. Entonces, recordó las palabras de Mse Huma, el espíritu blanco no camina solo. Siempre hay quien lo guía. Leona sacó su radio, con manos temblorosas. Samuel, dijo, al conectar. Necesito tu ayuda. No como guardia. Como amigo. Hubo un silencio largo. ¿Qué hiciste esta vez, Leona? Nada malo. Algo, necesario. Hay un león albino. Y una elefanta que lo protege. Y cazadores que quieren matarlo. Si no los movemos ahora, no tendremos otra oportunidad. Samuel suspiró. Estás loca. Pero, ¿sabes qué? Yo también lo estaría si hubiera visto lo que tuviste. ¿Vendrás? Ya estoy en camino. Pero Leona, si esto sale mal, ambos perderemos nuestros puestos. Si esto sale mal, dijo ella, mirando a Kibo y a Nala, perderemos algo mucho más grande. Cerró la comunicación. Y mientras esperaba, se sentó entre los dos animales, con la espalda apoyada en la pata de Nala y la mirada fija en los ojos dorados de Kibo. No los dejaré, prometió, en voz baja. Esta vez, no me iré. Y en ese momento, por primera vez desde la tormenta, Leona no se sentía sola. Se sentía parte de algo mayor. De una historia que no era solo suya. Samuel llegó al amanecer, solo, en su todoterreno viejo pero confiable. Sin insignias. Sin radio encendida. Solo una mochila, una cantimplora y una mirada que decía, estoy contigo, aunque esto nos destruya. ¿Dónde están?
Preguntó en voz baja, mientras se acercaba. Leona señaló con la cabeza hacia el fondo del valle. Allí, bajo la sombra de una higuera milenaria, Nala y Kibo descansaban. No dormían. Simplemente existían, juntos, como si el mundo fuera solo ese espacio entre ellos. Samuel se detuvo. Abrió los ojos como platos. Por todos los dioses, susurró. Es real. No es solo real, dijo Leona. Es necesario. Samuel la miró, y por primera vez, vio algo en ella que no había visto en años: paz. Aunque estuvieran al borde del abismo, Leona ya no estaba rota. Estaba completa. Tenemos que moverlos antes del anochecer, dijo él. Si cruzamos el arroyo seco y subimos por la ladera oeste, hay un corredor ecológico vigilado. Pero es peligroso. Hay zonas pantanosas, y si llueve otra vez, no importa, interrumpió Leona. Aquí no están a salvo. Lo sentí anoche. Ellos también lo sintieron. Como si hubieran escuchado, Kibo levantó la cabeza. Miró a Leona. Luego a Samuel. Y dio un paso adelante. No con agresividad. Con intención. ¿Él nos está guiando?, preguntó Samuel, incrédulo. No, dijo Leona, con una sonrisa triste. Nos está permitiendo seguirlo. Comenzaron la marcha al mediodía. Nala caminaba con paso firme, más fuerte que días atrás. Kibo iba a su lado, no delante, no detrás. Siempre a la misma distancia. Como un guardián, sí, pero también como un igual. Leona y Samuel lo seguían a prudente distancia, observando, protegiendo, sin interferir. ¿Por qué él?, preguntó Samuel, rompiendo el silencio. ¿Por qué un león cuida de una elefanta? Leona miró al horizonte, donde el sol comenzaba a inclinarse. Quizás porque ambos conocen el mismo dolor. Los leones albinos son rechazados por sus manadas. Son débiles a la luz, vulnerables, solitarios. Kibo perdió su lugar en el mundo, como Nala perdió su cría. A veces, los que han sido abandonados son los únicos que saben cómo quedarse. Samuel no respondió. Solo asintió, con los ojos húmedos. Avanzaban en silencio cuando, de pronto, Kibo se detuvo. Levantó la cabeza. Olisqueó el aire. Emitió un gruñido tan bajo que casi no se oyó, pero fue suficiente. Nala también se detuvo. Inmóvil. Alerta. ¿Qué pasa?, susurró Samuel. Leona olió el viento. Humo. Aceite. Metal. Están aquí, dijo, con la sangre helada. Miró hacia el este. Entre los árboles, destellos de luz reflejada, binoculares. Luego, el ruido sordo de pasos humanos. Más de uno. Se movían en formación. ¡Corran!, gritó Leona, aunque sabía que gritar era inútil. Pero Kibo no corrió. En cambio, giró y empujó suavemente a Nala con el hocico, indicándole una dirección, un cañón estrecho, oculto por arbustos espinosos. Por allí, dijo Leona a Samuel. Ayúdame a cubrirlos. Samuel sacó una bengala de emergencia de su mochila. La lanzó al cielo. Una luz roja estalló sobre los árboles, brillante, desorientadora. ¿Eso los detendrá unos minutos?, gritó. Ve. Leona corrió tras Nala y Kibo, metiéndose en el cañón. Las paredes eran altas, la sombra densa. Era un callejón sin salida, o una trampa perfecta. No, murmuró, al darse cuenta. Pero entonces, Kibo se detuvo frente a una grieta en la roca. No era visible desde fuera. Solo si uno sabía que estaba allí. Empujó a Nala adentro. Luego miró a Leona. ¿Confío en ti?, susurró ella. El león albino no respondió con palabras. Solo con los ojos. Y en ellos, Leona vio siglos de sabiduría, de soledad y de fe. Entró. La grieta era estrecha, oscura, pero conducía a una cueva más grande, seca, con salida al otro lado del cerro.
Era un refugio antiguo. Quizás usado por antiguos pastores, quizás por animales durante sequías. Nala se acurrucó en el fondo. Kibo se sentó a la entrada, vigilando. Leona se dejó caer contra la pared, jadeando. ¿Cómo sabías que esto estaba aquí? Preguntó a Kibo, sin esperar respuesta. Pero entonces, desde afuera, oyeron voces. Están por aquí. Vimos la bengala. El león blanco no puede volar. Leona cerró los ojos. Estaban atrapados. Samuel apareció en la entrada, empapado en sudor. Tengo una idea, dijo, con voz temblorosa. Pero necesito que confíes en mí. Ya no tengo otra opción, dijo Leona. Samuel sacó su radio. No para pedir ayuda. Para hacer algo peor. Voy a fingir que los encontré. Voy a decirles que el león está herido, al norte, cerca del risco. Los atraeré lejos. Tú lleva a Nala y a Kibo al corredor. Al amanecer. Yo los alcanzaré. No. Gritó Leona. Te matarán. No si soy convincente, dijo él, con una sonrisa triste. Y si lo soy, salvaré 3 vidas. Incluida la tuya. Antes de que Leona pudiera detenerlo, Samuel salió corriendo, gritando como si hubiera hecho un hallazgo. Los cazadores lo siguieron. Estamos a salvo, por ahora, susurró Leona, aunque no estaba segura de creerlo. Nala giró la cabeza lentamente y la miró. En sus ojos ya no había solo dolor. Había confianza. Y algo más, gratitud. Leona extendió una mano, no para tocarla, sino para ofrecer presencia. Nala bajó la trompa y la rozó suavemente con la punta, como un susurro de piel contra piel. Fue un gesto tan íntimo, tan humano, que a Leona se le llenaron los ojos de lágrimas. No sabes cuánto necesitaba esto, murmuró. No salvarlos, solo acompañarlos. Kibo se movió entonces. Dio unos pasos hacia el interior, hasta quedar entre ellas. Se sentó, con la cola envolviendo sus patas, y miró a Leona con una intensidad que le atravesó el alma. ¿Por qué tú? Preguntó ella, casi sin voz. ¿Por qué viniste a ella, y no a cualquiera? El león no respondió, claro. Pero en ese momento, algo en la cueva cambió. El viento entró por una grieta alta, trayendo consigo el sonido distante de un búho, y luego, el grito de un hombre. Leona se puso de pie de un salto. Samuel. Corrió a la entrada, pero Kibo la detuvo con un movimiento suave de la cabeza. No era advertencia. Era protección. No puede salir, parecía decirle. Aún no. Ella apretó los puños, desgarrada entre el deber y la supervivencia. Sabía que si salía, todo lo que habían logrado se perdería. Pero si no salía, ¿qué le harían a Samuel? Se deslizó hasta el suelo, abrazando sus rodillas, con la frente apoyada en ellas. No puedo perder a nadie más, sollozó. Entonces, sintió un peso cálido a su lado. Abrió los ojos. Kibo se había acostado junto a ella, su cuerpo grande y blanco irradiando calor, su respiración lenta, constante. No era un gesto de dominio. Era de consuelo. Y Nala, desde el fondo, emitió un sonido bajo, ronco, casi como un canto. Un sonido que Leona nunca había oído antes. Era antiguo. Profundo. Como si la tierra misma estuviera cantando una nana. En ese instante, comprendió algo que jamás había entendido en sus años de estudio: los animales no solo sienten. Comparten. Sanan. Consuelan. Y a veces, cuando el mundo humano falla, ellos sostienen lo que queda de nosotros. Horas después, el silencio afuera se volvió absoluto. Demasiado absoluto. Leona se levantó con cuidado. Voy a ver, dijo. Kibo no la detuvo esta vez. Salió de la cueva, con el corazón en la garganta. La luna iluminaba el cañón con una luz plateada. No había rastros. Ni voces. Ni cuerpos. Pero entonces, vio algo en el suelo, una mochila. La de Samuel.
Corrió hacia ella. Estaba rasgada, vacía, excepto por un papel doblado. Lo abrió con manos temblorosas. Logré distraerlos. Se fueron al norte. Tienen horas antes de darse cuenta del engaño. Llévalos al corredor. Yo los alcanzaré al amanecer. Confío en ti. S. Leona apretó el papel contra su pecho, sollozando de alivio. Volvió a la cueva. Kibo y Nala la esperaban, como si supieran que regresaría. Vamos, dijo, con voz firme. Tenemos que llegar antes del sol. Salieron de la cueva. El cielo empezaba a clarear en el este. Caminaron en silencio, siguiendo el sendero que Kibo parecía conocer como si fuera su propia sangre. Atravesaron arroyos secos, campos de hierba alta, colinas cubiertas de piedras volcánicas. Cada paso era una oración. Cada aliento, una promesa. Y entonces, al borde del amanecer, lo vieron, el corredor ecológico. Una franja verde protegida, con cámaras en los árboles, sensores en el suelo, y el zumbido lejano de un dron de vigilancia. Estaban a salvo. Leona se detuvo, exhausta, con las lágrimas corriendo libres por sus mejillas. Lo logramos, susurró. Nala se acercó y apoyó su frente contra la de Leona, suavemente, como lo hacen las madres con sus crías. Kibo se sentó a su lado, mirando el horizonte, donde el sol comenzaba a asomar. Y en ese momento, mientras la luz dorada bañaba la sabana, Leona sintió algo que creía perdido para siempre: paz. No porque el peligro hubiera pasado, sino porque ya no estaba sola. Porque había aprendido que el verdadero cuidado no es controlar, sino caminar junto, incluso en la oscuridad. Se sentó bajo la sombra de una acacia joven, con la espalda apoyada en su tronco áspero, observando a Nala y a Kibo beber del arroyo protegido. El agua corría clara, cristalina, reflejando el cielo y sus siluetas, una gigante gris, una blanca como la luna. Dos almas que nunca debieron encontrarse, y que, sin embargo, se habían salvado mutuamente. ¿Qué soy yo para ustedes?, murmuró Leona, más para el viento que para ellos. ¿Guardiana? ¿Intrusa? ¿Testigo? No hubo respuesta. Solo el murmullo del agua y el crujido de las hojas. Pero entonces, una voz la sacó de su ensimismamiento. Eres la puente. Leona se volvió. Samuel estaba allí, despeinado, con la ropa rasgada y los ojos enrojecidos, pero vivo. Sonreía. Samuel. Corrió hacia él, abrazándolo con fuerza. Pensé que, lo sé, dijo él, devolviendo el abrazo. Pero no subestimes a un viejo guardián con miedo a perder a su mejor amiga. Se separaron, y Samuel miró a Nala y a Kibo con asombro renovado. Nunca creí que lo vería con mis propios ojos. Un león albino, cuidando de una elefanta. Es como si la naturaleza hubiera decidido reescribir sus propias reglas. No las reescribió, dijo Leona, con voz suave. Solo nos recordó que las reglas del corazón son más antiguas que las del instinto. Samuel asintió, pensativo. Luego bajó la voz. Los cazadores no se han ido. Los rastros indican que están acampando al sur del Risco Negro. Están esperando. Saben que no pueden entrar aquí sin permiso, pero también saben que tú no puedes quedarte para siempre. Leona sintió un nudo en el estómago. ¿Qué sugieres? Que hablemos con el Consejo de Ancianos. Con See Juma. Él tiene influencia. Si logramos declarar esta zona como sagrada, si contamos la historia como debe contarse, no como un informe científico, sino como una verdad ancestral, podríamos protegerlos. ¿Y si no nos creen? Entonces, dijo Samuel, mirándola fijamente, seguiremos protegiéndolos en silencio. Como tú lo has hecho. Leona bajó la mirada. Y en ese momento, todas las dudas que había enterrado durante años salieron a la superficie. ¿Y si estoy proyectando mi propio dolor en ellos, Sam? ¿Y si solo quiero creer que hay redención, porque no soporto la idea de que el mundo sea tan cruel? Él la miró con ternura. Quizás al principio sí. Pero mira ahora. ¿Ves eso? Señaló a Kibo,
que se había acercado a Nala y le lamía suavemente la pata delantera, donde una herida antigua aún no sanaba del todo. Eso no es proyección, Leona. Eso es empatía real. Y si tú la reconoces, es porque también la llevas dentro. Ella tragó saliva. Las lágrimas volvieron, pero esta vez no eran de tristeza. Eran de reconocimiento. Tengo miedo, confesó. Miedo de volver a fallar. De irme otra vez, y que esta vez, no haya nadie para quedarse. Samuel puso una mano en su hombro. No te irás sola. Y ellos ya no están solos. Mira cómo se miran. Ya no necesitan que los salvemos. Solo que los respetemos. En ese instante, Nala levantó la cabeza y emitió un sonido largo, profundo, que resonó por toda la sabana. No era lamento. Era llamado. Y desde lo lejos, entre los árboles, apareció una silueta. Luego otra. Y otra más. Una manada de elefantes. No eran de su grupo anterior. Pero caminaban despacio, con las cabezas bajas, como si supieran que venían a recoger a una de las suyas. Leona contuvo el aliento. ¿Crees que la aceptarán? Si ella está lista, dijo Samuel, ellos lo sentirán. Nala miró a Kibo. El león albino inclinó la cabeza, como diciendo, ve. Estaré cerca. Y entonces, con paso firme, Nala avanzó hacia su nueva familia. Leona no la detuvo. No lloró. Solo sonrió, con el corazón roto y completo al mismo tiempo. Porque entendió que el verdadero amor no es retener. Nala caminaba despacio hacia la manada, pero no con la cabeza baja, como antes. Ahora la llevaba erguida, como si llevara una corona invisible hecha de duelo transformado. Los elefantes se detuvieron a unos metros. La matriarca, una hembra enorme, con colmillos curvados por el tiempo, la miró largo rato. Luego, emitió un sonido profundo, casi un susurro, y extendió su trompa. Nala respondió del mismo modo. Y en ese gesto silencioso, se selló algo más antiguo que las palabras, pertenencia. Leona observaba desde lejos, con Samuel a su lado, el corazón latiendo como si quisiera salir de su pecho. No era alegría lo que sentía. Era reverencia. Se va, dijo Samuel, en voz baja. ¿De verdad? Sí, susurró Leona. Pero no está sola. Y entonces, justo cuando Nala daba el último paso para unirse a la manada, Kibo se movió. No la siguió. No intentó detenerla. En cambio, se sentó bajo la sombra del mismo acacia donde Leona descansaba, y alzó la mirada al cielo. Como si recordara. Como si llorara sin lágrimas. Leona se acercó, despacio, como quien se acerca a un altar. ¿Tú también la extrañarás? Preguntó, arrodillándose frente a él. Kibo la miró. Sus ojos dorados parecían contener todo el dolor del mundo, y toda su esperanza. Yo también la extrañaré, continuó Leona, con la voz quebrada. Pero sé que ella necesita esto. Una familia. Un futuro. Aunque su pasado nunca desaparezca. El león bajó la cabeza, y por un instante, apoyó su hocico en las rodillas de Leona. Fue un gesto tan íntimo, tan inesperado, que ella contuvo el aliento. ¿Qué vas a hacer ahora? Preguntó, acariciando suavemente su pelaje blanco, sintiendo el calor de su vida bajo la palma. Kibo no respondió. Pero en ese momento, una ráfaga de viento agitó las hojas, y entre ellas, Leona vio algo que la hizo temblar. Imágenes. No reales. No físicas. Pero claras como el agua del arroyo. Vio a Kibo, años atrás, solo, expulsado de su manada por su color, perseguido por humanos, escondiéndose en cuevas, durmiendo con un ojo abierto. Vio cómo observaba a las madres leonas amamantar a sus crías, y cómo apartaba la mirada. Vio cómo, noche tras noche, caminaba al borde de la sabana, buscando algo que no tenía nombre. Hasta que llegó la tormenta. Hasta que oyó el lamento de Nala. Y supo, en lo más profundo de su ser, que no estaba solo en su dolor. Tú también perdiste a tu cría, ¿verdad? Susurró Leona,
con lágrimas cayendo libres. No biológica, pero sí emocional. Tu lugar. Tu propósito. Tu manada. Kibo cerró los ojos. Y en ese gesto, Leona supo que había acertado. Por eso te quedaste con ella, dijo, con la voz apenas audible. Porque en su duelo, viste el tuyo. Y en su lucha por seguir, encontraste la tuya. El león abrió los ojos de nuevo. Y esta vez, no miró al horizonte. Miró directamente a Leona. Y en esa mirada, ella vio una pregunta, ¿y tú? ¿Has encontrado tu manada? Leona bajó la cabeza. Pensó en Samuel. En Msee-Huma. En los guardas que alguna vez la juzgaron, pero que ahora callaban cuando hablaba de el león blanco. Pensó en Nala, que ya no necesitaba ser rescatada, pero que siempre sería parte de su alma. Tal vez mi manada no es de sangre, dijo. Tal vez es de los que eligen quedarse cuando el mundo dice que deben irse. Kibo se levantó entonces. Dio un paso atrás. Luego otro. Y miró al norte, hacia las colinas donde el sol se ponía en llamas doradas. ¿Te vas? Preguntó Leona, con el corazón en la garganta. Él no respondió. Pero antes de desaparecer entre los árboles, se detuvo. Giró la cabeza. Y la miró una última vez. No como un animal a un humano. Sino como un alma a otra alma. Diciendo, sin palabras, gracias por verme. Y luego, se fue. Leona se quedó allí, de rodillas, con las manos vacías y el corazón lleno. Samuel se acercó y se sentó a su lado, en silencio. ¿Crees que volveremos a verlo? Preguntó ella. No lo sé, dijo él. Pero si la sabana lo necesita, él estará ahí. Y si tú lo necesitas, él sabrá. El viento sopló de nuevo. Escuchaba el viento como si tuviera algo que decirle. Los guardas notaron el cambio. Algunos murmuraban. Otros simplemente asentían, como si supieran que algo sagrado había ocurrido allá afuera, en los límites del mundo conocido. Pero el peligro no se había ido. Una tarde, mientras revisaba mapas en la oficina principal, una llamada de radio interrumpió el silencio. Atención, todos los equipos, dijo una voz tensa. Se reportaron movimientos sospechosos cerca del risco negro. Posible incursión nocturna. Manténganse alerta. Leona se puso de pie de un salto. ¿El risco negro? Susurró. Ese es el camino hacia el corredor ecológico. Samuel entró corriendo, con el rostro pálido. Los cazadores no se rindieron. Tienen un dron. Lo vimos sobrevolando la zona al amanecer. Están buscando a Kibo. ¿Y si lo encuentran? No terminó la frase. No hacía falta. Leona miró por la ventana. El sol se ponía, tiñendo el cielo de rojo y naranja. Era hermoso. Pero también era una advertencia. Tenemos que avisar a Msee-Huma, dijo. Si declaran el valle como tierra sagrada antes de que actúen, podríamos detenerlos legalmente. ¿Y si no hay tiempo? Preguntó Samuel. Leona apretó los puños. Entonces, volveremos a caminar en la oscuridad. Esa noche, sin permiso, sin informes, sin protocolos, Leona y Samuel partieron de nuevo. Esta vez, no llevaban armas. Solo una mochila con provisiones, una linterna tenue y un cuerno ancestral que Msee-Huma les había entregado antes de partir. Si soplas esto en el corazón del valle, les había dicho el anciano, con los ojos brillantes, los espíritus de la tierra escucharán. Y protegerán. Ahora, bajo la luna creciente, Leona sostenía ese cuerno como si fuera un relicario. Caminaron durante horas, siguiendo senderos que solo los animales y los ancianos conocían. El aire estaba cargado de tensión. Cada crujido, cada sombra, los hacía detenerse. Y entonces, lo vieron. Luces. Pequeñas, parpadeantes, moviéndose entre los árboles. No eran luciérnagas. Eran linternas. Humanas. Están aquí, susurró Samuel. Más cerca de lo que pensábamos.
Leona miró al cielo. Las estrellas parecían observarla, expectantes. Tengo que ir sola, dijo. Si me ven contigo, sabrán que es una operación oficial. Pero si estoy sola, pensarán que soy una loca más que sigue rumores. No. Protestó Samuel. Es demasiado peligroso. Ya no tengo miedo, respondió ella, con una calma que sorprendió hasta a sí misma. Porque ya no estoy tratando de salvar a nadie. Solo de honrar lo que ya fue salvado. Antes de que Samuel pudiera detenerla, Leona se deslizó entre los arbustos, avanzando en silencio, como lo había hecho tantas veces antes. Se acercó lo suficiente para oír sus voces. El dron lo vio anoche. Está solo. Blanco como la nieve. Una fortuna. ¿Y la elefanta? Se fue con una manada. Ya no importa. El león es el premio. Leona sintió que el estómago se le retorcía. Pero no retrocedió. En cambio, se arrodilló en la tierra, cerró los ojos, y llevó el cuerno a sus labios. Sopló. El sonido que salió no fue fuerte. Fue profundo. Antiguo. Como un lamento de la tierra misma. Resonó entre las rocas, se elevó con el viento, se perdió entre las copas de los árboles. Los cazadores se detuvieron. ¿Qué fue eso? Preguntó uno, inquieto. Nada. Solo el viento. Pero entonces, desde lo alto, un rugido. No de un león común. Era más grave, más resonante. Como si viniera de otro tiempo. Los hombres se miraron, nerviosos. Vámonos, dijo uno. Este lugar da mala espina. Comenzaron a retroceder. Leona abrió los ojos. Y allí, en lo alto del acantilado, iluminado por la luna, estaba Kibo. Solo. Erguido. Mirando hacia abajo, no con furia, sino con dignidad. No los atacó. No los persiguió. Solo los observó, hasta que desaparecieron. Entonces, bajó la mirada. Y la encontró a ella. Leona no se movió. Solo asintió. Él respondió. Con un leve movimiento de cabeza. Y luego, sin prisa, se dio la vuelta y desapareció en la noche. Ella se quedó allí, temblando, con el cuerno aún en las manos. Samuel apareció detrás de ella, sin hacer ruido. ¿Lo viste? Preguntó. Sí, susurró Leona. Y él también me vio. En ese momento, supo que Kibo no necesitaba que lo protegieran. Él ya era la protección. No hablaron durante el trayecto. No hacía falta. Lo que habían visto, lo que habían sentido, no cabía en palabras. Solo en silencios compartidos, en miradas que decían todo lo que el corazón no sabía nombrar. Pero al llegar al límite del campamento, una figura los esperaba. Msee Juma. Estaba sentado junto a la hoguera apagada, con su bastón de madera tallada apoyado en la tierra, los ojos fijos en el horizonte como si hubiera estado allí toda la noche. El cuerno cantó, dijo, sin mirarlos. Y la tierra respondió. Leona se detuvo frente a él, con el cuerno aún en las manos. Lo vimos, Msee. Kibo estaba allí. Los cazadores huyeron. El anciano asintió lentamente. No huyeron por miedo al león. Huyeron porque sintieron que este lugar ya no les pertenece. La sabana tiene memoria. Y cuando algo sagrado nace en ella, los que vienen con codicia, sienten que están de más. Samuel se acercó, inquieto. Pero, ¿y si regresan? ¿Si traen más hombres? ¿Armas? Msee Juma alzó la vista, y en sus ojos había una luz que no venía del sol. Entonces no vendrán a cazar un león. Vendrán a enfrentar a toda una comunidad. Porque hoy, en la primera hora del día, los ancianos de las 3 aldeas vecinas se reunieron. Y declararon el valle del río seco como Eneolarroo, tierra del espíritu. Leona contuvo el aliento. ¿Lo hicieron? Sí. Porque no fue tu historia la que los convenció. Fue la de Nala. La de Kibo.
La de una madre que lloró sin ruido, y un león que eligió consolar en vez de cazar. Eso no es leyenda. Es verdad. Y las verdades antiguas siempre regresan cuando el mundo las necesita. Leona bajó la cabeza. Las lágrimas brotaron, calientes, silenciosas. Yo solo quise ayudar, no, interrumpió Msehuma, con voz firme. Tú no ayudaste. Tú testificaste. Y eso es más poderoso que salvar. Porque quien testifica, da voz a lo que no puede hablar. Y eso cambia el mundo. En ese momento, una brisa suave agitó las hojas. Y desde lo lejos, muy lejos, un sonido llegó hasta ellos. No era un rugido. No era un lamento. Era un canto bajo, profundo, casi como un susurro del viento. Samuel miró a Leona. ¿Crees que fue él? Ella cerró los ojos. Sonrió. No importa si fue él, o la tierra, o el alma de la cría de Nala. Lo que importa es que alguien sigue cantando. Y mientras haya canto, hay esperanza. Msehuma se levantó con esfuerzo, apoyándose en su bastón. Ahora, Leona, tienes una elección. Puedes regresar a tus informes, a tus mapas, a tu vida de antes, o puedes quedarte aquí, no como guardiana, sino como guardiana del relato. Porque esta historia no debe morir en archivos. Debe vivir en labios, en corazones, en niños que crezcan sabiendo que incluso en el dolor más profundo, pueden hacer algo blanco, puro, inesperado. Leona miró al norte, hacia el valle. Sabía que Kibo ya no necesitaba que lo protegieran. Pero el mundo sí necesitaba saber que existía. Que existía la compasión sin especie, el duelo compartido, la lealtad sin palabras. Me quedo, dijo, con voz clara. No para vigilar. Para recordar. Y en ese instante, mientras el sol se alzaba sobre la sabana, León entendió que su misión nunca fue rescatar a Nala, sino aprender de ella. Y que el verdadero milagro no fue que un león albino cuidara de una elefanta, a escuchar las historias bajo la sombra de la higuera milenaria, donde Msehuma contaba, sin nombrarla, la historia de la madre que lloró al cielo, y el espíritu blanco que le devolvió el aliento. Leona ya no usaba uniforme. Vestía túnicas sencillas, tejidas por las mujeres de la aldea, y caminaba descalza sobre la tierra, como si quisiera recordar con cada paso que pertenecía a ella. Una tarde, mientras recogía hierbas medicinales junto al arroyo, Samuel la encontró. Han pasado 2 lunas, dijo, sentándose a su lado. Y aún no has vuelto a verlo. Leona no levantó la vista. Solo sonrió. No necesito verlo para saber que está ahí. Pero, ¿y si ya no está? ¿Y si se fue para siempre? Ella dejó la hierba en su cesto y miró al horizonte, donde las colinas se fundían con el cielo. Kibo no es como los demás. No pertenece a un territorio. Pertenece a un momento. Al momento en que alguien necesita recordar que no está solo. Samuel suspiró. A veces me pregunto si todo fue real. Si no fue solo, una ilusión nacida del dolor. Leona lo miró entonces, con ojos serenos, profundos. ¿Crees que el consuelo es menos real porque no se puede tocar? ¿Que el amor entre especies es menos verdadero porque no tiene nombre? Antes de que Samuel pudiera responder, un sonido los detuvo. Bajo. Suave. Casi inaudible. Ambos se pusieron de pie. Allí, entre las altas hierbas doradas por el sol poniente, estaba Kibo. No se acercó. No gruñó. Solo se sentó, como lo había hecho la primera vez, y los miró. Leona sintió que el tiempo se detenía. El viento cayó. Las aves se enmudecieron. Hasta su propio corazón pareció contener el aliento. Hola, susurró, con la voz temblorosa. Kibo inclinó ligeramente la cabeza. Luego, se levantó y dio unos pasos hacia el este, deteniéndose bajo un árbol cuyas raíces formaban una especie de arco natural. Leona entendió. Quiere que lo sigamos. ¿Estás segura? Preguntó Samuel, con cautela. No se trata de estar segura. Se trata de confiar. Caminaron tras él, sin prisa, sin hablar.
hasta que llegaron al claro. Allí, en el centro, había algo que hizo que a Leona se le llenaran los ojos de lágrimas. Huesos pequeños, blanqueados por el sol, perfectamente dispuestos, como si alguien los hubiera colocado con reverencia. La cría de Nala. Kibo se acercó y se sentó junto a ellos, como un guardián. Como si hubiera estado cuidando ese lugar todo este tiempo. Él la encontró, dijo Leona, con la voz rota. Después de la tormenta, la buscó. Y cuando la halló, no la dejó sola. La protegió. La honró. Samuel no pudo hablar. Solo asintió, con los ojos húmedos. Leona se arrodilló frente a los restos. Tocó la tierra con la frente, como hacen los masái en señal de respeto. Gracias, susurró. Por no dejar que su memoria se perdiera. Kibo se acercó entonces. No a ella. A los huesos. Y emitió un sonido tan bajo, tan profundo, que parecía salir de la tierra misma. Un canto de despedida. De paz. En ese instante, Leona comprendió. Kibo no había venido a salvar a Nala. Había venido a cerrar el círculo. A darle a la madre lo que más necesitaba, no una cría viva, sino la certeza de que su amor no había sido en vano. Y al hacerlo, también sanó su propia herida. Porque quien cuida del duelo ajeno, al final, encuentra consuelo para el propio. El sol se puso. Y en el silencio que siguió, anochecer, dejándolos solos con el viento y los recuerdos. Leona se sentó en la tierra, con la espalda apoyada en una raíz antigua, mirando las estrellas. No pensaba. Solo sentía. Y en ese sentir, algo dentro de ella se desató. Todo este tiempo, murmuró, creí que tenía que arreglar el dolor. Que si salvaba suficientes vidas, si evitaba suficientes pérdidas, dejaría de sentirme culpable por aquella vez, por aquel niño que no pude traer de vuelta. Kibo abrió los ojos, como si hubiera escuchado. Pero tú me enseñaste algo diferente, continuó Leona, con la voz quebrada. Me enseñaste que no se trata de arreglar el duelo. Se trata de caminar con él. De honrarlo. De permitir que exista, sin miedo. El león albino se levantó lentamente y se acercó. No demasiado. Solo lo suficiente para que su presencia fuera un abrazo sin contacto. Yo quería salvar a Nala, dijo Leona, mirándolo. Pero en realidad, fue ella quien me salvó a mí. Y tú me mostraste que el consuelo no siempre viene en forma humana. A veces viene en silencio. En una mirada. En un gesto que no necesita palabras. Kibo bajó la cabeza, como asintiendo. Y entonces, hizo algo que partió el alma de Leona, emitió un sonido suave, casi como un ronroneo, y se acostó a su lado, con la cabeza apoyada cerca de sus pies. Ella no se movió. Solo extendió una mano y, con infinita ternura, acarició suavemente su pelaje blanco. Era la primera vez que lo tocaba. Y en ese contacto, sintió todo lo que nunca había podido nombrar, la soledad de los que aman profundamente, la lealtad de los que eligen quedarse, la redención de los que aprenden a escuchar sin juzgar. Ya no tengo que huir de mi culpa, susurró. Puedo llevarla conmigo, como una semilla. Porque del dolor también nace algo hermoso. Como tú. Como Nala. Como este lugar. El viento sopló, trayendo el aroma de la tierra mojada y las flores nocturnas. Y en ese momento, Leona supo que ya no era la misma mujer que había llegado a la sabana buscando redención. Ahora era parte de la historia. No como heroína. Sino como testigo. Como puente. Como guardiana del silencio sagrado entre especies. Y por primera vez en años, se perdonó. No con palabras. No con lágrimas. Sino con la quietud de quien finalmente entiende su guerra. Pero algo en el aire cambió. No fue un ruido. No fue un movimiento. Fue una sensación. Como si la tierra misma contuviera la respiración. Kibo abrió los ojos. Se levantó sin prisa, pero con una alerta antigua en su mirada. Miró al norte. Luego a Leona. ¿Qué pasa? Susurró ella,
poniéndose de pie. Él no respondió, claro. Pero dio unos pasos hacia el sendero que conducía al corazón del valle. Se detuvo. La miró de nuevo. Y esta vez, en sus ojos dorados, Leona vio algo nuevo, no advertencia, sino llamado. ¿Quieres que te siga? Kibo asintió, casi imperceptiblemente. Leona tomó su mochila ligera, ajustó las correas y lo siguió. Caminaron durante horas, más allá del arroyo, más allá de las colinas conocidas, hasta un lugar que ni los mapas registraban, una cueva oculta tras una cascada seca, cubierta de musgo y enredaderas antiguas. Kibo se detuvo frente a la entrada. No entró. Solo la miró. Leona dudó. Pero entonces recordó las palabras de Mse Huma: los espíritus no se esconden. Se revelan a quienes están listos para ver. Respiró hondo y entró. El interior era fresco, iluminado por rayos de sol que se filtraban por grietas en el techo. Y en el centro, sobre una piedra plana, había algo que le hizo detener el corazón. Huesos. Pero no de cría. De león. Blancos. Desgastados por el tiempo. Perfectamente dispuestos, como en un ritual. Y entre ellos, una pequeña placa de metal oxidado, medio enterrada. Leona se acercó con manos temblorosas. La limpió con cuidado. Las letras eran apenas visibles, pero legibles: Kibo 2018. Único. Amado. Perdido. Era una placa de collar. De alguien que lo había tenido. Que lo había criado. Que lo había perdido. Leona se desplomó de rodillas. Tú fuiste domesticado, susurró, con lágrimas cayendo libres. Alguien te tuvo. Te amó. Y te perdió, como Nala perdió a su cría. Kibo entró entonces. Se sentó junto a los restos. No de otro león. De sí mismo. Porque aquellos huesos eran los de su antiguo yo. El que había sido arrancado de la naturaleza, marcado por humanos. Usado, y luego liberado, o escapado. Aquel era el cuerpo que murió cuando el mundo intentó hacerlo normal. Y de sus cenizas nació el espíritu blanco que ahora caminaba libre. Por eso sabías cómo consolarla, dijo Leona, con la voz rota. Porque tú también fuiste abandonado. Tú también supiste lo que era perder tu lugar, y buscar uno nuevo en el dolor ajeno. Kibo bajó la cabeza. Y en ese gesto, Leona vio toda su historia: el laboratorio, la jaula, la huida, los años solitarios, la soledad del albino rechazado por su propia especie, hasta que escuchó el lamento de Nala y supo que su propósito no era sobrevivir, sino sanar. No eres un depredador, susurró Leona. Eres un guardián. Un puente entre lo que se pierde y lo que aún puede ser. Kibo se levantó entonces. Se acercó a ella. Y por primera vez, apoyó su frente contra la de Leona, como lo hacen los elefantes. Fue un gesto de reconocimiento. De hermandad. De despedida. Porque en ese instante, Leona comprendió: él ya había cumplido su misión. Y ahora, era su turno. No de protegerlo. Sino de contar su verdad. De asegurarse de que el mundo supiera que incluso en las criaturas más incomprendidas, late un corazón capaz de consolar. De amar. De redimir. Y mientras el sol se alzaba sobre la cueva sagrada, Leona juró, en silencio, que su voz sería la suya. Caminaron en silencio hasta el límite del valle, donde el sendero se bifurcaba: uno llevaba al campamento, al mundo de los humanos, a las reglas y los informes. El otro, al corazón de la reserva, a lo salvaje, a lo insondable. Allí, bajo la sombra de un baobab milenario,